Carmen, ven ahora mismo al aeropuerto de Barajas. El pago está pendiente. Somos familia, es lo que te corresponde, ¿no? La voz que resuena al otro lado del móvil es la de siempre. La voz de mi suegra, Pilar, un veneno para mis oídos. No sé si se trata de un viaje al extranjero para celebrar su 70 cumpleaños o qué. Pero por lo visto, está montando un escándalo en el mostrador de facturación del aeropuerto. Tras un instante de silencio, respondo con una voz serena, más calmada que nunca. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Necesita algo de mí? ¿Qué? ¿Qué tonterías dices? Soy tu suegra. Como no vengas ya, perderemos el avión. El grito histérico de Pilar retumba. Pero mi corazón permanece sorprendentemente tranquilo, porque ya no somos familia, ni nada que se le parezca. No desde el momento en que, hace una semana, estampé mi firma en aquella bendita demanda de divorcio. Sin embargo, en ese instante, mi suegra aún no era consciente de la realidad. No sabía que el destino al que se dirigían no era un paraíso tropical, sino el pozo más profundo de sus vidas. Y tampoco sabía que una verdad que yo había ocultado durante años estaba a punto de destruir a su familia hasta hacerles suplicar de rodillas. Ah, quizás se ha equivocado de número. Señora, con esta palabra, comenzó la cuenta atrás hacia su infierno. Oye, ¿me estás escuchando, Carmen? La voz de Pilar, mi suegra, seguía sonando en mi oído, tan arrogante y egoísta como siempre. Antes, solo escucharla me provocaba taquicardia y un sudor frío. Sí, suegra. Voy para allá ahora mismo. Ese había sido mi papel hasta entonces. Pero ahora era diferente. Estoy en mi luminoso salón, saboreando un café exquisito que he preparado solo para mí mientras contemplo el paisaje a través de la ventana. Han pasado exactamente 7 días desde que presenté la demanda de divorcio. Mi estado civil ha vuelto a ser el de soltera, y cualquier vínculo legal con ellos ha sido completamente cortado. Oye, Carmen, que mi madre te está llamando. Contesta de una vez. Ahora es la voz irritada de Marcos, mi exmarido, la que se oye de fondo. Por lo visto, tienen el móvil en modo altavoz. Puedo imaginarme la escena. El bullicio del aeropuerto. El murmullo de la gente y la irresponsabilidad de Marcos. Allí están, esperando disfrutar de un viaje de lujo sin haber puesto un solo céntimo de su bolsillo, la altiva pareja de madre e hijo. Somos familia. Organizar la celebración de los 70 es tu deber como nuera. Me dicen que la tarjeta de crédito con la que reservaste está bloqueada. Ven aquí y paga de una vez. La voz de Pilar estaba cargada de un victimismo paranoico. Como si ella fuera la única perjudicada. ¿La tarjeta de crédito bloqueada? Por supuesto. Era una tarjeta adicional de mi cuenta familiar. Fue lo primero que cancelé el mismo día en que el divorcio se hizo efectivo. Tomo un sorbo lento de café para humedecer mi garganta. Luego, con un tono deliberadamente confuso, prosigo. Lo siento. Desde hace un rato no para de decir familia, nuera. Pero de verdad. ¿Quién es usted? Deja de decir estupideces. Soy Pilar, tu suegra. No me vengas con que te has olvidado. ¿Pilar? No. No me suena de nada. Vivo sola. Tranquilamente. Y no tengo ningún familiar con ese nombre. Carmen, basta ya de tonterías. Soy yo, Marcos. ¿Crees que porque nos hayamos divorciado puedes salirte con una rabieta de niña? Parece que Marcos le ha arrebatado el teléfono. La misma actitud arrogante de siempre. Para él, el divorcio no es más que una simple riña de pareja, un castigo temporal. No comprende en absoluto el peso que tiene una firma en esos papeles, señor Marcos. Disculpe. ¿Qué Marcos? Mire, no atiendo llamadas comerciales ni equivocadas. Tengo un asunto importante que atender. Así que si me disculpa. Espera. No cuelgues. El pago. ¿Qué hacemos con el pago? Este viaje cuesta 5.000 euros por persona. 15.000 euros por los tres. Dijiste que tú pagabas. 15.000 euros. Un viaje de lujo que reservaron por su cuenta, contando con mis ahorros. Además, me había llegado el rumor de que llevaban con ellos a la amante de Marcos. 3 personas, es decir, Pilar, Marcos y esa mujer. Una ira gélida se enciende en mi interior. Pero sigo sonriendo. El verdadero infierno no ha hecho más que empezar. Ja, ja, ja. Qué broma más buena. ¿Cómo iba a pagar 15.000 euros por unos completos desconocidos? Señora, o señorita, quien quiera que sea, no vuelva a llamar. Por favor. O tendré que avisar a la policía. ¿Cómo te atreves?
Me ha llamado señora. Mientras escucho los alaridos de Pilar, deslizo el dedo tranquilamente y pulso el botón de finalizar llamada. Un silencio absoluto inunda la habitación. Es el silencio de la bendición. La liberación tras 25 años de un matrimonio infernal. Pero esto es solo el prólogo. Ellos, abandonados en el aeropuerto, no tienen ni la más remota idea de la humillación que les espera, ni del final que les aguarda, ni tampoco de cuál es la carta más poderosa que aún guardo bajo la manga. Al instante, mi móvil vuelve a vibrar. En la pantalla no aparece el nombre de Marcos ni el de Pilar, sino el de una persona inesperada. Al ver el nombre en la pantalla, una leve sonrisa se dibuja en mis labios. Serrano Abogados. El señor Serrano es el abogado de confianza que ha gestionado el patrimonio de mi familia desde tiempos de mi padre. Ha sido mi escudo más fuerte en todo este proceso de divorcio. Dígame, soy Carmen. Señora Carmen. Es un buen momento. Verá. Estoy en el aeropuerto de Barajas. Vaya, señor Serrano. ¿Viaja al extranjero por trabajo? Sí. A Dubái. Y de casualidad, he presenciado una escena. La señora Pilar López y su hijo Marcos, gritándole a un empleado del mostrador de facturación. Una risa ahogada se me escapa. Tal como imaginaba. Ese par está montando un espectáculo en el aeropuerto. Qué vergüenza me da que haya tenido que ver eso. Parece que todavía no han asumido la realidad. Así parece. Gritaban que era imposible que la tarjeta de la nuera no funcionara. Que llamaran al banco. Sin importarles las miradas de la gente. Será cuestión de tiempo que llamen a la policía. La voz del señor Serrano tenía un tono entre exasperado y divertido. Él sabe perfectamente la desesperación que está a punto de caer sobre esa familia. Cuelgo el teléfono y, en silencio, recuerdo a la joven que fui hace 25 años. Recién terminados mis estudios, me casé con un miembro de la familia López en un matrimonio casi concertado. En aquel entonces, yo era una ingenua que creía ciegamente que la felicidad de una mujer consistía en cuidar del hogar. Pero lo que me esperaba no era una cálida bienvenida familiar. Deberías estar agradecida de que te hayamos elegido como esposa para la familia López. Una mujer tan insulsa como tú. Esas fueron las primeras palabras que me dirigió Pilar. Ella presumía de pertenecer a una estirpe de terratenientes, pero en realidad eran una familia venida a menos y llena de ínfulas. Su marido, Marcos, era el típico niño de mamá. Malcriado y consentido. Desde el primer día de nuestro matrimonio, ambos empezaron a tratarme como una sirvienta y un cajero automático andante. Oye, Carmen, la cena de hoy está sosa. ¿Acaso no eres consciente de que comes gracias a mi sueldo? Marcos me lo repetía casi a diario, despreciándome. Pero la realidad era justo la contraria. La empresa donde trabajaba Marcos no era más que una de las muchas con las que colaboraba la compañía de mi padre, y su sueldo era a todas luces insuficiente para cubrir los derrochadores gastos de Pilar. Mi familia era una de las más adineradas de la región. Mi padre, para asegurarse de que no pasara apuros, me dejó una considerable dote y varias propiedades de alquiler a mi nombre. Pero yo fui una tonta. Creí en las palabras de Marcos cuando dijo no tengamos secretos entre nosotros, y les confié la gestión de todo mi patrimonio. Yo me encargaré de gestionar tu patrimonio, Carmen. Una ingenua como tú sería presa fácil de cualquier estafador. Con esas palabras, Pilar se apoderó de mis libretas bancarias y mis claves de acceso. Durante los siguientes 25 años, en la casa construida con mi dinero y vistiendo la ropa comprada con mi dinero, fui constantemente humillada por ellos, tratada como una inútil y una parásita. Este viaje era para celebrar el cumpleaños de Pilar. Para mis 70 años quiero la mejor suite. Y por supuesto, saldrá de tus ahorros. Considéralo tu último acto de devoción filial como nuera. Hace un mes, Pilar me lanzó sobre la mesa folletos de cruceros de lujo y hoteles de 5 estrellas. En ese momento asentí en silencio, mientras pensaba para mis adentros. Sí, este será el último. Mientras ellos creían que habían agotado mi patrimonio, yo, junto al señor Serrano, había estado preparando meticulosamente mi plan de contraataque. Para la reserva de este viaje, el de Pilar, el de Marcos y el de la amante que él pretendía llevar a escondidas, utilicé mi tarjeta. Pero hoy, 7 días después de que el divorcio fuera oficial, he cancelado esa tarjeta y he cambiado la titularidad de todas las reservas a sus nombres. Por supuesto, también modifiqué el método de pago a pago en destino. Somos familia. Es normal que hagas estas cosas.
Tenía la intención de devolverles la misma frase que Pilar me dijo una vez. Con el mismo desdén. Fuera. El cielo del atardecer se tiñe de rojo. De repente, el móvil sobre la mesa empieza a vibrar como un loco. En la pantalla, el nombre de Marcos. Parece que el telón del verdadero enfrentamiento está a punto de alzarse. Me levanto con elegancia. Compruebo mi expresión en el espejo, transformando 25 años de resentimiento en la mejor de mis sonrisas. Bueno, ¿cumplimos con el deber familiar como tanto deseáis? Tomo el móvil vibrante en mi mano y lentamente acerco el dedo al botón de llamada. Carmen, no jodas. Por tu culpa. Los del aeropuerto están a punto de llamar a la policía. El grito de Marcos, filtrándose desde el móvil, rasga el aire tranquilo del salón. Su voz, dominada por la ira, ha perdido toda racionalidad. Dejo la taza de café sobre la mesa y me recuesto profundamente en el respaldo de la silla. Vaya. ¿La policía? ¿Qué contratiempo? Han hecho algo malo. No te hagas la tonta. Es por el dinero del viaje. Al hacer el check-in nos han dicho que la tarjeta no era válida. Cancelaste la tarjeta anoche a propósito, ¿verdad? Tu acoso tiene un límite. ¿Acoso? Qué ofensivo. Simplemente he puesto en orden mis tarjetas, las que ya no necesito. Ya no tengo ningún motivo para adelantar el dinero de sus costosos viajes. Mi tono tranquilo y sereno deja a Marcos sin palabras al otro lado de la línea. Hasta ahora, por muy injustos que fueran sus insultos, yo siempre había respondido con un lo siento. Seguramente no esperaba que le rebatiera con tanta firmeza. Que no tienes motivos. Eres mi mujer. Hacer feliz a mi madre en su cumpleaños es tu deber como nuera. Marcos, ¿te falla la memoria? Hace una semana presentamos la demanda de divorcio. Ya he recibido la notificación de que ha sido aceptada. Es decir, ya no soy tu mujer, ni la nuera de tu madre. El divorcio, eso fue porque te dio un ataque de histeria y me obligaste a firmar. No lo acepto. No creas que por una simple firma nuestro vínculo se puede romper tan fácilmente. Los argumentos de Marcos eran increíblemente egoístas y absurdos. Fue él quien me engañó repetidamente, quien ni siquiera aportaba dinero para los gastos de la casa y quien no paraba de insultarme. Cuando le pedí el divorcio, se rió en mi cara y firmó los papeles con desdén. Y ahora que necesita dinero, dice que no lo acepta. Es tan patético que me quedo sin palabras. De repente, una voz chillona interrumpe desde el otro lado. Es Pilar. Marcos, déjame a mí. Oye, Carmen, ¿eres consciente de lo que estás diciendo? En este viaje nos acompaña una invitada muy importante. Es la hija de una amiga mía, Verónica, que además ayuda a Marcos en su trabajo. ¿Cómo te atreves a hacernos pasar esta vergüenza delante de ella? Esa invitada importante no es otra que la amante que Marcos mantiene desde hace años. Pilar. A sabiendas de ello, la trataba con cariño deliberadamente para humillarme, para hacerme sentir como una inútil torpe. Llevar a Verónica a este viaje era parte de su juego de acoso. Su intención era regodearse en la retorcida superioridad de hacer que yo, la esposa legítima, pagara su viaje de infidelidad. Ah. ¿Así que esa tal Verónica también está con ustedes? Pues con más razón no tengo por qué pagar yo. Si ella es la pareja de Marcos, que pague ella, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir algo así? Verónica es una invitada. La he invitado yo, así que te corresponde a ti pagar. Suegra. No, señora Pilar López. ¿Cuántas veces tendré que repetírselo? Ya no soy parte de su familia. ¿Por qué una completa desconocida tendría que pagar un viaje de lujo que incluye al amante de su hijo? ¿Desconocida? ¿Qué cara más dura? Gracias a quien crees que has podido vivir hasta hoy. ¿Has olvidado que te hemos mantenido a cuerpo de rey con el dinero que ganaba mi hijo? Los insultos de Pilar iban en aumento. Pero sus palabras ya no me afectaban. De hecho, me resultaban cómicas. ¿De verdad no sabe que el dinero que ganaba Marcos se esfumaba en sus caprichos? ¿O lo sabe y solo intenta mantener las apariencias? ¿Mantenerme? Bueno, sí. Hay algo que sí les agradezco. Gracias a que ustedes han malgastado mi patrimonio sin piedad, por fin he tomado la decisión de deshacerme de dos parásitos como ustedes. ¿Paparásitos? Una simple nuera atreviéndose a hablarle así a su suegra. Suegra. No. Señora. Todo el aeropuerto la está mirando. ¿No le da vergüenza gritar de esa manera? Un silencio ahogado. Puedo sentir la rabia contenida de Pilar. Para alguien con un orgullo tan desmedido, ser humillada en público es la peor de las afrentas. Pero mi contraataque no ha hecho más que empezar. Ellos habían traído a este viaje otro gran secreto.
Una traición definitiva hacia mí. Y no sabían que esa misma traición sería la soga que apretaría sus propios cuellos. Carmen. Está bien. Ya basta. Ven aquí ahora mismo y pasa la tarjeta. Hablaremos después. Hablemos del divorcio otra vez. Con más calma. La voz de Marcos se suavizó un poco. Acorralado, ahora intentaba apaciguarme. Qué hombre más patético. Siempre igual. Cuando la fuerza no le funciona, apela a los sentimientos. No, no pienso ir. En su lugar, he enviado unos documentos a su casa. Cuando vuelvan del viaje, léanlos con detenimiento. Claro, si es que les queda una casa a la que volver. Documentos. ¿De qué hablas? Oye. Espera. Carmen. Ignorando la voz de Marcos, aparto el móvil de mi oreja. En ese momento, suena el timbre de la puerta. Miro el monitor y veo a un hombre de traje. Debe de ser un empleado del señor Serrano. La siguiente fase del plan está lista para comenzar. Antes de colgar, añado una última frase. Ah, se me olvidaba. Deberían revisar bien el contenido de esas lujosas maletas que tienen a su lado, en el banco donde están sentados. No vaya a ser que falte algo importante. ¿Eh? Oye, ¿qué quieres decir con eso? Con la voz desesperada de Marcos como telón de fondo, corto la llamada. Es una montaña rusa infernal que destruirá sus vidas por completo. El móvil, que creía haber colgado, vuelve a vibrar como un poseso. En la pantalla, el nombre de Marcos. Pero ya no siento miedo. Echo un último vistazo al monitor de la entrada y hago una seña con la mano al hombre que espera fuera, para que aguante un momento. Luego, lentamente, me llevo el móvil a la oreja. ¿Todavía necesitan algo? Ya está bien de jueguecitos. Lo que llega desde el otro lado del teléfono es el rugido ensordecedor de Marcos. Pero lo que atraviesa mi tímpano con aún más agudeza es el chillido de Pilar. Carmen, ¿qué has dicho antes? Que falta algo en las maletas. No me digas que has robado mis mantones de Manila y mis joyas. ¿Robar? Qué mala fama me crea. Esas cosas las compré originalmente con mi propio patrimonio. Que ustedes intenten llevárselas sin haber negociado siquiera el reparto de bienes tras el divorcio es lo que no tiene nombre. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ese dinero lo aportaste como nuera de la familia López. Una vez que me lo diste, es de mi propiedad. ¡Gata ladrona! Sabía que eras de mala cuna. Pero por fin has mostrado tu verdadera cara. Las palabras de Pilar están desprovistas de toda lógica. Cargadas de una malicia descarnada. No se da cuenta de lo contradictoria que es. O quizás ni siquiera intenta darse cuenta. Además, una mujer tan insulsa como tú debería estar agradecida de que mi Marcos se casara contigo. Ni un solo hijo has podido darnos. Eres una sosa. Pertenecer a una familia con la tradición de los López ha sido el único golpe de suerte de tu vida. Contradicción. Dice, ¿se refiere a esa familia supuestamente descendiente de terratenientes que en realidad está ahogada en deudas? Cuida esa boca. Una mujer como tú, que solo piensa en el dinero, jamás entendería nuestro espíritu noble. Además, Marcos me ha dicho que nunca te ha querido, que solo de verte le daban náuseas, que eres una arpía codiciosa. De fondo, oigo a Marcos secundar las palabras de Pilar con un así es. Durante 25 años, me he desvivido por esta madre y este hijo. He trabajado para costear sus lujos, he usado mis ahorros y he soportado todos los caprichos de Pilar. Y este insulto es el resultado. Ya veo. Así que le daba náuseas tenerme cerca. Por supuesto, interviene Marcos, arrebatando el teléfono. Estar contigo era solo una obligación. Verónica es mucho más atractiva como mujer y me comprende mucho mejor. Tú solo eras una caja fuerte, cómoda y resistente. Y una caja fuerte vacía no sirve más que para tirarla a la basura. Un viento gélido atraviesa mi alma. No es tristeza. Es un profundo asco hacia mí misma por haber compartido un cuarto de siglo con seres tan mezquinos y estúpidos. ¿Una caja fuerte? Qué metáfora más interesante. Pero Marcos, te equivocas en algo fundamental. ¿Qué me equivoco? Sí, quienes van a ser desechados como basura no soy yo. Son ustedes. Abran ahora mismo esas maletas y lo entenderán. Lo que hay dentro es algo que se ajusta a su verdadero valor. ¿Qué? Oye, Pilar, saca la llave. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Oigo un trajín de maletas al otro lado de la línea. El sonido de Pilar introduciendo la contraseña y el clic de la pesada maleta al abrirse. Al instante siguiente. Ah,
¿Pero qué es esto? El grito de Pilar resuena. ¡Basura! Pero si todo esto son folletos de publicidad. ¿Y mis joyas? ¿Y mis bolsos de marca? ¿Dónde están? Oye, aquí igual. Mis relojes, mis trajes, no hay nada. En su lugar solo hay periódicos viejos y piedras. Carmen, desgraciada. Deja de tomarnos el pelo. ¿Qué has hecho con nuestras cosas? Con voz tranquila pero firme, les respondo. No las he robado. Todas esas cosas las compré yo. Y por tanto, son de mi propiedad. En cuanto el divorcio fue oficial, ordené que las enviaran a la casa de mi familia. A cambio, les he dejado el valor espiritual que ustedes me han dado durante todos estos años. Basura. ¿No creen que les pega? Maldita seas. No te lo perdonaré. Jamás te lo perdonaré. Ven al aeropuerto ahora mismo. Devuélvenos nuestras cosas y paga esto. Si no lo haces, demandaré a tu familia. El grito de Pilar suena ya como el de alguien que ha perdido la razón. Pero mi contraataque no ha terminado. ¿Demandarme? Hagan lo que quieran. Pero antes deberían mirar la realidad que tienen delante. Ah, por cierto. Ahora mismo, a mi lado, hay una persona. Alguien a quien conocen muy bien. O quizás, la persona a la que menos querrían ver. ¿Quién demonios es? Con el móvil aún en la mano, abro la puerta de casa. Allí está el hombre de traje que esperaba desde hace un rato. Me hace una respetuosa reverencia y toma el móvil de mi mano. Dígame. ¿Cuánto tiempo, señor Marcos López? Al oír la voz de aquel hombre, noto cómo a Marcos se le corta la respiración al otro lado de la línea. ¿Acaso eres tú? La voz de Marcos tiembla de pánico. Su arrogancia de hace un momento ha desaparecido. Está paralizado, como una rana ante una serpiente. Así es, soy yo, el que conoce su mayor fechoría. El hombre esboza una sonrisa gélida y añade unas palabras que son como un mazazo final. La voz temblorosa de Marcos resuena en el teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué estás tú con Carmen? Esa persona no es otra que el señor Romero, director ejecutivo de la inmobiliaria de mi padre. El señor Romero es como un segundo padre para mí. Alguien que me ha cuidado como a su propia hija. Y también es uno de los principales accionistas de la empresa donde trabaja Marcos. Señor Marcos López. El asunto de los gastos indebidos que cargó a nombre de la empresa y el uso del apartamento de la compañía para sus encuentros con su amante. La investigación ha concluido. La voz fría del señor Romero llega hasta mis oídos a través del auricular. Marcos está sin habla. Al otro lado, oigo a Pilar gritar. ¿Quién es ese hombre? Hago una leve inclinación de cabeza al señor Romero y vuelvo a tomar el móvil. Marcos. Sé que estabas preparándote para desecharme como a una caja fuerte vacía. Recuerdo aquella noche de hace un mes. Fue la última noche en la que me sentí tan acorralada que llegué a pensar en la muerte. Aquel día estaba en cama con fiebre alta, con el cuerpo tembloroso. Me levanté para preparar la cena de la familia. Desde el salón llegaban risas alegres. ¡Ay, Marcos! ¡Mira qué collar! Es precioso. Una voz joven y melosa que no reconocía. Era Verónica, la amante. Sí, te queda genial. Una mujer tan sosa como Carmen nunca entendería el brillo de algo auténtico. A las palabras de Marcos, Pilar añade riendo. Es verdad. Solo con que su nombre aparezca en nuestro árbol genealógico ya es una mancha. Marcos, ¿no crees que ya es hora? La herencia que le dejó su padre ya la hemos transferido casi toda a nuestras cuentas, ¿no? Sí. Mamá. Ya está todo listo. Cuando volvamos de este viaje, le comunicaré que la echo de casa sin un céntimo. La casa, el dinero, todo será nuestro. Que se muera de frío en un banco del parque. Los tres brindaban con vino, discutiendo mi desgracia como si estuvieran planeando la fumigación de una plaga. Apoyada en la pared, contuve las lágrimas a duras penas. ¿De qué habían servido los 25 años de dedicación que les había entregado? Sentí como los días en los que había aguantado, creyendo que algún día me comprenderían, se desmoronaban con un estruendo. Me derrumbé en el suelo, en silencio. Ni siquiera tenía fuerzas para enfadarme. Simplemente, en el fondo de una oscura desesperación, tomé una decisión. Les haría probar un infierno aún peor que el que yo había sufrido. Aquel día lo decidí. Protegería todo lo que intentaron arrebatarme y, a cambio, les arrancaría hasta la última pizca de su falso orgullo. Carmen. ¿Escuchaste la conversación de aquel día?
La confianza ha desaparecido por completo de la voz de Marcos. Sí, cada palabra. Gracias a eso, abrí los ojos. El momento en que ustedes creían haberme acorralado fue, para mí, el punto de partida de mi contraataque. ¡Ja! ¡Qué valiente te has vuelto! Todavía tenemos mucho dinero en nuestras cuentas. Que nos hayas bloqueado una simple tarjeta no significa que vayamos a quedarnos en la calle. Pilar grita, intentando mantener las apariencias. Pero su voz tiembla ligeramente. Ella también debe de estar empezando a darse cuenta de que no habría dado un paso tan audaz sin tener un plan. Suegra, ¿por qué no comprueba el saldo de esa cuenta? En el aeropuerto hay muchos cajeros automáticos. ¿Qué dices? Ese dinero lo gestiona Marcos. Son mis ahorros para la jubilación. No. Ese dinero me lo dejó mi padre a mí. Como ya tenemos pruebas de que se lo apropiaron indebidamente. Hace un momento, por orden judicial cautelar. Ha sido completamente congelado. ¿Con congelado? La voz de Pilar se quiebra. Oigo pasos apresurados al otro lado de la línea. Probablemente se dirige al cajero más cercano. Con el auricular pegado a la oreja, cruzo una mirada con el señor Romero. Él asiente con calma y consulta su reloj. Señora Carmen, ya falta poco. Sí. El momento en que conocerán la verdadera desesperación. Atravesando el bullicio del aeropuerto, el grito más aterrador de Pilar que jamás había oído resuena a través del auricular. El grito de Pilar, desgarrador, atraviesa el bullicio del aeropuerto. La voz que se filtra por el auricular, estridente y rota, apenas parece humana. ¿Qué es esto? El saldo. El saldo es cero. Junto a ella, percibo la agitación de Marcos, completamente descompuesto. Imposible. No puede ser. La semana pasada lo comprobé y había casi 200.000 euros. Oye, Carmen, ¿qué has hecho? ¿Qué truco le has hecho al banco? Suelto un suspiro, lento y profundo. Aún no comprenden la gravedad de sus actos, ni quién soy yo en realidad. Acerco el móvil a mis labios y, con una voz fría como el hielo, comienzo a hablar. Marcos, dijiste que soy una mujer que solo piensa en el dinero, y usted, suegra, me ha menospreciado siempre por ser hija de nuevos ricos. Pero ambos han cometido un error fatal. ¿Un error? ¿De qué hablas? Yo no era simplemente una mujer que malgastaba la herencia de su padre. Antes de morir, mi padre me dijo: Carmen, no le entregues tu patrimonio a la familia López. Saben cómo gastar el dinero, pero no cómo generarlo. Mi padre había calado a Marcos y a Pilar desde el principio. Por eso, me enseñó a fondo cómo gestionar mi verdadero patrimonio. Durante 25 años, he sido su ama de casa, pero en la sombra, he seguido gestionando por mi cuenta, sin que nadie lo supiera, los inmuebles y las acciones que heredé de mi padre. ¿Gestionando? Tú, una ignorante como tú. El asombro se tiñe en la voz de Marcos. Así es. Mientras tú te divertías a diario con tu amante, mientras mi suegra se compraba artículos de lujo con mi dinero, yo, con la ayuda del señor Serrano y del señor Romero, he invertido en varias empresas y he participado activamente en su gestión. A mi lado, el señor Romero asiente con orgullo. Él sabe que mis capacidades van mucho más allá de las de una simple niña rica. Marcos. La empresa en la que trabajas. Hace 3 años, durante una crisis financiera, la adquirí con mi patrimonio personal. Oficialmente, la empresa matriz es una sociedad de inversión, pero la accionista mayoritaria de esa sociedad soy yo. ¿Qué? Oigo a Marcos contener la respiración al otro lado de la línea. ¡Qué tontería! Mi empresa. Tú. En otras palabras, además de ser tu esposa, he sido la dueña de facto de tu empresa. Mientras tú me veías como una caja fuerte, cómoda y resistente, yo tenía en mis manos la llave que controlaba tu vida. Este era el secreto que había guardado durante años. Para no frenar su arrogancia, fingí ser una inútil. Soporté en silencio sus humillaciones porque necesitaba ocultar mis garras para este día. Y usted, suegra, esa mansión de la familia López de la que tanto presumía, originalmente, también la compró mi padre y simplemente se la alquilaba a ustedes. Ahora que mi divorcio es un hecho, ya no tienen ningún derecho a vivir allí. No, esa casa es nuestra. Tu padre nos la dio como dote. No, en el contrato de alquiler figura claramente como arrendamiento. El alquiler lo pagaba yo en secreto, asumiéndolo por ustedes. Pero eso también se ha acabado. Oigo los sollozos de Pilar. La tradicional familia López que tanto se esforzaba por proteger,
no era más que un castillo de naipes que se sostenía gracias a mí, su nuera, a la que parasitaban. Marcos, y usted, suegra. La imagen que ofrecen ahora, abandonados en el aeropuerto, es la que verdaderamente se corresponde con su valía. El dinero, el estatus, la casa y la confianza. Lo han tirado todo a la basura con sus propias manos. Carmen. Espera. Lo siento. Fui un idiota. Por favor, descongela la cuenta ahora mismo. Verónica está aquí. No me hagas pasar esta vergüenza delante de ella. La súplica patética de Marcos. Incluso en estas circunstancias, su principal preocupación es su amante. Un hombre egoísta hasta la médula. Hasta el final. Lo lamento. Pero es demasiado tarde. Señor Romero. A mi señal, el director Romero saca su móvil y da una orden breve. Procedan según lo previsto. Inicien los trámites para el despido disciplinario de Marcos López y la denuncia penal por malversación de fondos. ¿Denuncia penal? El grito de Marcos resuena. Y ahora, disfruten de su maravilloso viaje de cumpleaños. Aunque, probablemente, sus billetes ya no sean válidos. Dicho esto, corto la llamada definitivamente. Pero la historia no termina aquí. Ante ellos, sumidos en la desesperación en el aeropuerto, aparecerá una figura aún más impactante. Un reencuentro predestinado que ni yo misma había previsto. La zona frente a los mostradores de facturación del aeropuerto de Barajas estaba sumida en una extraña mezcla de bullicio y silencio tenso. Pilar, que una vez se jactó de su linaje y se vistió con una armadura de orgullo y falsedad. Y Marcos, que había vivido a la sombra de su madre, sorbiendo los beneficios, ahora estaban desplomados en el suelo, como si se hubieran derrumbado. Mentira, es mentira. Mis 200.000 euros. No puedo creer que esa mujer me los haya quitado. El grito de Pilar resonaba en el atrio del aeropuerto, llegando a los oídos de muchos pasajeros. La gente evitaba a la anciana que gritaba obscenidades, lanzándole miradas de desdén. Mamá, cálmate. Seguro que es un error del banco. Oye, Verónica, ¿tú no tienes dinero? Si no pagamos esto ahora. ¿De verdad que van a llamar a la policía? Marcos tiró de la manga de Verónica, que estaba a su lado jugueteando con su móvil con aire ausente. Verónica lo miró con una frialdad que nunca antes había mostrado. ¿Qué? ¿Me estás pidiendo que pague yo? ¿Eres tonto? Oye, ¿qué forma es esa de hablar? Tú también tenías ganas de este viaje en una suite de lujo. Estamos en un pequeño apuro. Ayúdanos. ¿Un pequeño apuro? No me hagas reír. He oído toda la llamada. Te van a despedir de la empresa, ¿verdad? Y te van a denunciar por malversación. Y para colmo resulta que hasta la casa donde vives era de esa señora. Eres un simple delincuente en paro. La voz de Verónica era como un cuchillo afilado que desollaba el orgullo de Marcos. Para ella, él no era más que una cartera andante, una fuente de ingresos generosa. El fin del dinero era el fin de la relación. Esa cruel realidad se le presentaba a Marcos de la forma más cruda. Verónica, qué ingrata eres, gritó Pilar, aún de rodillas. ¿Sabes todo lo que mi Marcos ha gastado en ti? Ese bolso de marca que llevas también lo compró con el dinero de esa Carmen. Sí. ¿Y qué? Esto es un regalo que me hicieron. No tengo ninguna obligación de devolverlo. Además, esta vieja no ha parado de dar la lata, presumiendo de ser descendiente de terratenientes y tratándome como a una sirvienta barata. ¿Qué valor tiene la familia López sin dinero? Verónica escupió las palabras y agarró su pequeña maleta de mano. Yo me voy. Si me quedo con gente como ustedes, acabaré en la cárcel también. Espera, Verónica. No te vayas. Solo te tengo a ti. Justo cuando Marcos intentaba aferrarse a ella, una voz firme los interrumpió. Un momento. No podemos dejar que se vaya. Señor Marcos López. ¿Y usted? Señorita Verónica Casas. 3 hombres de traje negro aparecieron. Con paso decidido, rodearon a Marcos y a los demás. El hombre del centro, de mirada penetrante, mostró una placa. Policía Nacional. Señor Marcos López, le rogamos que nos acompañe por un presunto delito de malversación de activos de la empresa y abuso de confianza. ¿Y usted? Señorita Verónica Casas. También es sospechosa de complicidad y receptación. ¿La policía? ¿Por qué ahora? El rostro de Marcos palideció al instante. Hemos recibido una denuncia anónima. Ya tenemos todas las pruebas. Y usted, señora Pilar López, es sospechosa de blanquear los fondos malversados por su hijo y ocultarlos en su cuenta personal. ¿Qué dice?
Yo no sé nada. Ha sido cosa de mi hijo. Yo soy una víctima. Pilar, increíblemente, empezó a gritar, intentando culpar a su propio hijo de todo. Marcos la miró con una expresión de incredulidad. Mamá, tú eras la que vivía a todo lujo con el dinero que yo malversaba. Cállate. Yo no te he educado para que seas así. Ladrón. Señores policías, llévense a este hombre de una vez. La vergonzosa escena de una madre y un hijo culpándose mutuamente. El vestíbulo del aeropuerto ya no era un murmullo, sino un silencio incómodo. Los policías, impasibles, pusieron las manos sobre las muñecas de los tres, pero el infierno no había terminado. Justo cuando iban a ser escoltados por la policía, una mujer se acercó lentamente desde el otro lado del mostrador. No era una empleada del aeropuerto. Y tampoco era yo, Carmen. Vaya, qué animada está la familia López. Al ver a esa mujer, Pilar soltó un grito ahogado. Tú, ¿qué haces aquí? Era la exmujer de Marcos, a la que supuestamente habían expulsado de la familia López 20 años atrás. Entre el bullicio del aeropuerto, apareció con paso firme y elegante. Clara, era la mujer que había sido esposa de Marcos años antes de que yo me casara con él. Me habían contado que, incapaz de soportar el constante acoso de Pilar, la habían acusado falsamente de infidelidad y la habían echado con lo puesto. Clara, qué malfario. ¿Qué haces tú aquí? Pilar. Arrastrándose por el suelo, la señaló con un dedo tembloroso. Clara, sin ocultar su desprecio, le dirigió una mirada gélida. ¿Cuánto tiempo? Suegra, no he olvidado ni un solo día el momento en que me desecharon como si fuera basura hace 20 años. La voz de Clara era sorprendentemente serena. A su lado estaba el señor Serrano, mi abogado. Marcos, con los brazos sujetos por los policías, la miraba atónito. Clara, ¿no te habías ido al extranjero? Sí. Después de que me lo quitaran todo, estuve a punto de rendirme. Pero no quería convertirme en una persona que vive a costa de los demás, como ustedes. Clara mostró una tablet a los policías. Actualmente, trabajo como investigadora en una entidad asociada a la agencia tributaria. Fue hace un año cuando la señora Carmen se puso en contacto conmigo. Recuerdo vívidamente el día que contacté con Clara por primera vez. Hace un año. Fue cuando la infidelidad de Marcos salió a la luz y el acoso de Pilar se intensificó. Investigué a fondo el pasado de la familia López y di con ella. Las dos exmujeres nos unimos en secreto. Clara había guardado durante todo este tiempo pruebas del ocultamiento de patrimonio que los López llevaron a cabo cuando la echaron. Era la prueba definitiva de que Pilar había vendido ilegalmente unos terrenos que supuestamente había heredado de sus antepasados, cometiendo un fraude fiscal masivo. Suegra. Hemos investigado a fondo. Junto con Carmen, ¿cuántos delitos ha cometido usted para mantener su falsa imagen de descendiente de terratenientes? El rostro de Pilar pasó de un color ceniza a un tono violáceo. Ustedes lo han planeado todo para hundirme. ¿Hundirla? Qué equivocada está. Simplemente hemos sacado a la luz las mentiras que han acumulado durante 25 años. A través del móvil. Escuchaba la voz firme de Clara. Sentí que algo cálido llenaba mi pecho. Había aguantado sola durante mucho tiempo, creyendo que el silencio era una virtud. Había soportado sus golpes como un saco de boxeo. Pero no estaba sola. Carmen, ¿me oye? La voz amable de Clara me llamó a través del micrófono. Sí, Clara. Lo estoy viendo todo. Gracias. Bueno, Marcos y suegra. Los señores policías les esperan. Qué lástima que no hayan podido irse de viaje. Pero no se preocupen. El lugar al que van ahora les proporcionará comida y alojamiento gratis. No, suéltame. Yo no he hecho nada malo. Todo fue porque mi madre me lo ordenó. Gritó Marcos, sin importarle las apariencias, intentando culpar a su propia madre. De los alrededores se oyeron voces de qué impresentable. Marcos, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Por quién crees que he sufrido tanto? Pilar, sin quedarse atrás, intentó arañar la cara de Marcos, desatándose. Los dos empezaron a forcejear y culparse mutuamente. Varios policías tuvieron que intervenir para inmovilizarlos en el suelo. La escena ya no era una tragedia, sino una farsa patética. La amante, Verónica, intentó escabullirse aprovechando el caos, pero fue interceptada de inmediato por otro policía de paisano. Señorita Verónica Casas. Necesitamos que nos acompañe para tomarle declaración.
Los artículos de lujo y el dinero que recibió de Marcos López podrían considerarse receptación de bienes robados. ¿Qué? No. Si solo me los regaló. El grito de Verónica resonó en el techo del aeropuerto. Me recosté profundamente en el sofá de mi salón. Habían sido 25 años largos, muy largos. Fuera, la noche comenzaba a caer. Señor Serrano, Clara, les dejo el resto a ustedes. Dicho esto, dejé el móvil, pero aún no sabía que detrás de este caso se escondía una maldad aún mayor. La verdadera razón por la que la familia López me eligió como nuera no era simplemente por dinero. La historia estaba a punto de adentrarse en la verdadera oscuridad de la familia López. En una sala de la comisaría del aeropuerto de Barajas, el bullicio de los viajeros parecía ahora algo de un mundo lejano. Bajo la fría luz de un fluorescente, Pilar y Marcos López temblaban sentados en sillas metálicas. Es un error. Yo solo quería irme de viaje con mi hijo. Pilar golpeó la mesa. Fuera de sí. Pero la mirada del inspector que tenía delante era inamovible como una roca. Señora Pilar López. En su cuenta personal se ingresaban mensualmente 2.500 euros desde la empresa de su hijo en concepto de honorarios de consultoría. ¿Ha pisado usted alguna vez esa empresa? Yo. Es que mi hijo, preocupado por mi situación, dar un cargo ficticio a un familiar sin empleo para pagarle un sueldo, es un claro caso de complicidad en abuso de confianza. O, incluso, cohecho. La garganta de Pilar se secó ante las palabras del inspector. Se iban destapando, una tras otra. Las verdades de cómo, mientras vivía a todo lujo con mi dinero, también había estado desviando fondos de la empresa de Marcos. Desde la sala contigua llegaban los sollozos patéticos de Marcos. No fui yo. Fue mi madre la que me dijo que lo hiciera. El dinero para mis gastos con Verónica también fue porque mi madre me dijo que un hombre tiene que divertirse. En el fondo del infierno madre e hijo se lanzaban barro el uno al otro. No quedaba ni rastro de la pareja que una vez presumía orgullosa de sus lazos familiares. Solo quedaban dos alimañas repulsivas intentando salvar su propio pellejo. Mientras tanto, yo estaba en la tranquilidad de mi casa. Sin encender la televisión, simplemente leía los correos con los informes de progreso que me enviaba el señor Serrano. Dejé el móvil sobre la mesa y, de repente, volvió a sonar. Era Marcos. ¿Habría conseguido esconder su móvil de la policía? ¿O le habrían concedido una única llamada? Sin dudarlo, contesté. Dígame, soy Carmen. Carmen, por favor, ayúdame. La voz de Marcos, rota y temblorosa, apenas parecía humana. La policía me va a detener. Y mi madre está a punto de desmayarse por un ataque de ansiedad. Si tú dices que todo ha sido un error, se solucionará. ¿Un error? ¿Qué es un error? Todo. El divorcio, la malversación. Si toqué un poco de dinero de la empresa fue porque quería hacerte feliz. Quería comprarte regalos, llevar a mi madre de viaje. Incluso en esta situación. Sigue mintiendo. Para hacerme feliz. El último regalo que me hiciste fue por mi cumpleaños hace 3 años. Un dulce de supermercado a punto de caducar. Y me lo tiraste con desdén de camino a casa de tu amante. Marcos se quedó sin palabras. Los miles de euros que malversaste se gastaron en tus lujos con la señorita Verónica. Y acabaron en la cuenta oculta de mi suegra. No me queda ni una sola razón, ni obligación, ni sentimiento para ayudarte. Carmen, no seas tan fría. Hemos estado juntos 25 años. Éramos una familia. Familia. Mastiqué la palabra lentamente. Sí. Es verdad. Yo también creí que éramos una familia. Soporté su violencia verbal. Trabajé como una sirvienta, creyendo que algún día mi esfuerzo sería recompensado. Fueron 25 años de estupidez, pero quienes mataron a esa familia fueron ustedes mismos. Guardé un instante de silencio. Al otro lado de la línea, solo se oía la respiración agitada de Marcos. Sabía que ese silencio era, para él en ese momento, el arma más temible. Marcos, ¿recuerdas lo que me dijiste? Una caja fuerte vacía no sirve más que para tirarla a la basura. Pues bien. Ahora eres tú quien va a ser desechado como basura. Ah. Adiós, Marcos. Ah. Por cierto, te diré una cosa más. Ese cuadro antiguo. El tesoro de la familia López que tanto valoraba mi suegra. En realidad, hace 10 años lo cambié en secreto por una réplica y vendí el original para financiar la reestructuración de la empresa de mi padre. El que está ahora en casa es una falsificación muy bien hecha. El certificado de autenticidad también lo falsifiqué yo.
¿Qué dices? Ese cuadro valía por lo menos 200.000 euros. Sí, 200.000 euros. Prácticamente la misma cantidad que tú malversaste. Desde hace mucho tiempo yo ya estaba recuperando lo que ustedes intentaban robarme. Antes de que Marcos pudiera gritar, colgué tranquilamente el teléfono. Y bloqueé su número para siempre. Ansiedad y miedo. Esas serían las especias del infierno que saborearían el resto de sus vidas. Pero la historia aún no había llegado a su núcleo. La razón por la que la familia López me había necesitado, me había retenido obsesivamente durante 25 años, escondía un motivo escalofriante que iba más allá del simple interés económico. El último correo del señor Serrano. En él se detallaba la verdadera relación entre mi padre y la familia López. Algo que yo desconocía hasta ahora. El asunto del correo del señor Serrano decía simplemente, sobre el informe final que me confió su padre. Con los dedos temblorosos, abrí el archivo adjunto. La luz azulada del móvil iluminó mi rostro en el oscuro salón. Lo que allí se relataba era la sorprendente conexión entre mi padre, Arturo, y la familia López. A medida que leía, sentía que mi respiración se volvía más superficial. Papá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Siempre había pensado que mi padre era un hombre hecho a sí mismo, que había construido su imperio inmobiliario desde cero. Pero la verdad era otra. Era la familia de mi padre la que había sido la auténtica terrateniente de la región durante siglos. Por otro lado, la familia López de la que Pilar tanto se enorgullecía, era en realidad una estirpe de estafadores que, en el caos de la posguerra, engañaron a mi abuelo y le arrebataron sus vastas tierras por una miseria. Mi padre dedicó su vida a recomprar, una a una, las tierras robadas. Y la última que quedaba era precisamente donde se alzaba la mansión de los López. Cuando conocí a Marcos hace 25 años, mi padre sabía desde el principio que los López iban a por mí. Su objetivo era apoderarse del patrimonio de mi padre para reescribir su propio pasado fraudulento y convertirse, tanto en nombre como en hechos, en una auténtica familia de la alta sociedad. Carmen, hija mía. Me parte el alma tener que dejar que te cases con esa gente despreciable. Las palabras de la carta que mi padre me dejó en su lecho de muerte, una semana antes de fallecer, resonaron en mi mente. Pero para arrancar de raíz su maldad, no hay más remedio que destaparlo todo desde dentro. Sé que sufrirás, pero llegará el día en que lo recuperarás todo. He preparado todas las armas que necesitarás para ese momento. Las armas de las que hablaba mi padre no eran solo dinero o propiedades. Eran el registro completo de la falsificación del linaje y la malversación que la familia López había ocultado durante años. Pilar me había llamado hija de nuevos ricos y me había menospreciado constantemente como un reflejo de su propio complejo de inferioridad, de saber que eran unos farsantes. Al tenerme a su lado, a la auténtica hija de terratenientes, y humillarme, se autoengañaba creyendo que estaba por encima. Dejé el móvil y me levanté lentamente. Me miré en el reflejo de la ventana. Durante 25 años, había sido utilizada como tapadera de sus crímenes, pero eso se había acabado. Papá, ya lo entiendo. Salí corriendo a la noche. Me dirigí a la comisaría cercana al aeropuerto de Barajas, donde estaban detenidos. El señor Serrano y Clara me esperaban en la entrada. Señora Carmen, ¿está preparada?, preguntó el señor Serrano, abriendo su grueso maletín de cuero. Sí. Tengo que enseñarles la verdadera historia de la familia López. Al otro lado del frío cristal acrílico de la sala de visitas, sacaron a rastras a Pilar. Su lujoso atuendo de viaje de hacía unas horas estaba arrugado, y su orgullosa melena canosa, completamente despeinada. Carmen, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer esto?, gritó Pilar con voz animal en cuanto me vio. Llama a un abogado de inmediato. Soy la víctima. ¿Sabes el daño que tu familia le ha hecho a la nuestra? ¿Daño? ¿Suegra? No, señora Pilar. La miré fijamente a los ojos. Ese árbol genealógico de la familia López que tanto ha protegido. En realidad, fue una ficción creada por mi padre. ¿Qué? 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 Gis. Nosotros somos terratenientes de rancio abolengo. No. Su padre era un jornalero que trabajaba en las tierras de mi abuelo. Aprovechando el caos de la posguerra, falsificó documentos y robó las tierras. Mi padre tuvo siempre las pruebas, pero esperó a que ustedes se destruyeran a sí mismos. Los ojos de Pilar se abrieron de par en par. Balbuceaba, incapaz de articular palabra. Mentira. Mentira. Eso no puede ser. Yo me crié como una señorita.
El juego de ser una señorita se ha acabado. El dinero que obligó a Marcos a robar de mi empresa también provenía de los beneficios de las tierras que robaron a mi abuelo. Es decir, no son más que ladrones que roban a otros ladrones. Hice una señal al señor Serrano. Sacó de su maletín un viejo contrato y lo pegó al cristal. En él se podía leer una carta de disculpa del padre de Pilar a mi abuelo y un compromiso de devolver todo el patrimonio. ¿Cómo tienes tú esto? Mi padre lo guardó todo este tiempo, esperando el momento de contraatacar. El momento en que ustedes me humillaran, me utilizaran y trataran de desecharme. El rostro de Pilar se contrajo de terror. Aquello que había protegido, lo que consideraba más valioso que su propia vida, la marca de la familia López, se desmoronaba en un instante como un castillo de naipes. Pero el shock no terminó ahí. Desde la sala de visitas contigua, donde interrogaban a Marcos, se oyó un grito enloquecido al enterarse de otra verdad. Mentira. Dime que es mentira. Verónica, no puedes ser esa clase de mujer. El grito de Marcos resonó en la silenciosa comisaría. La verdad sobre la traición adicional que ocultaba su amante, Verónica, fue el golpe final que destruiría a la familia López desde sus cimientos. El grito enloquecido de Marcos resonaba en los pasillos de la comisaría. Pilar, sentada al otro lado del cristal, también temblaba al oírlo. De la sala de interrogatorios contigua salió Marcos, arrastrado por 2 policías. Su cara era un desastre de lágrimas y mocos, y su mirada estaba perdida. Carmen, ayúdame. Me han engañado. Me han estado engañando. Detrás de Marcos, una mujer caminaba con aire sereno. Era Verónica, la amante que Marcos había valorado más que a su propia vida, más que a mí. Pero en su rostro no quedaba ni rastro de su anterior dulzura. Venga, deja de llorar ya. Das pena, señor López. Verónica habló con frialdad, se colocó a mi lado y me hizo una profunda reverencia. Señora Carmen, la misión está cumplida. En este móvil están todos los registros de cómo malversó el dinero de la empresa para agasajarme. ¿Qué? Pilar estaba en shock, y Marcos sollozaba aún más fuerte. Verónica, ¿qué estás diciendo? Preguntó Marcos con voz rota. Señor Marcos López, nunca he sentido nada por usted. Mi verdadero apellido no es Casas. ¿Le suena de algo el nombre del dueño de la pequeña constructora a la que usted y su suegra llevaron a la quiebra y al suicidio hace 10 años? Soy su hija. La sangre desapareció por completo del rostro de Pilar. No puede ser. ¿La constructora de los Fuentes? Exacto. La hija de la pequeña constructora que ustedes destruyeron por pura codicia. Desde aquel día, he vivido solo para vengarme de ustedes. Cuando la señora Carmen me contactó, sentí que era una señal del destino. Esta era la otra trampa que había tendido. Hace un año, descubrí la verdadera identidad de Verónica, y le pedí su colaboración. Verónica, por venganza, y yo, por libertad, nos unimos. Ella sedujo a Marcos. Lo incitó a malversar y me filtró todas las pruebas. Marcos, ¿recuerda el apartamento de 200.000 euros que le regaló a la señorita Verónica? En realidad, es una propiedad que yo vendí a través de una empresa fantasma. Es decir, usted robó mi dinero para comprarme un apartamento a mí. El dinero dio una vuelta completa y regresó a mi bolsillo. Ah. Marcos boqueaba como un pez fuera del agua, sin poder hablar. Lo que él creía que era amor era en realidad una elaborada trampa de venganza. E incluso el dinero que creía haber robado había estado, desde el principio, bajo mi control. ¿Tú? ¿Te has burlado de mí? Te voy a matar, zorra. Marcos intentó abalanzarse sobre Verónica, pero fue reducido inmediatamente por los policías. Cálmese, señor López. Es patético, dije con una voz gélida y serena. Usted cree que la señorita Verónica lo ha humillado, pero se equivoca. Ha sido derrotado por su propia mezquindad. Su deseo de vivir una vida fácil, de divertirse con mujeres, de presumir con la autoridad de sus padres. Ese deseo repugnante es lo que lo ha traído hasta aquí. Marcos gimió, con la cara aplastada contra el suelo. Pilar, sin embargo, aún no se rendía. Carmen, ¿cómo has podido planear algo tan horrible? ¿No tienes corazón? Éramos tu familia. Familia. ¿Cuántas veces había oído esa palabra hoy? Por primera vez. Miré a Pilar directamente a los ojos. Suegra. El día que puso laxante en mi comida. El día que intentó cancelar en secreto la herencia de mi padre mientras yo estaba enferma en cama.
Y el día que me citó en el lugar donde Marcos se veía con su amante para reírse de mí. En aquellos momentos, ¿había algún corazón de familia entre nosotros? Dejé un silencio deliberado. Un silencio opresivo envolvió la sala. Pilar intentó replicar, pero al percibir el rechazo absoluto en mis ojos, apretó sus labios temblorosos. Parece que no puede responder. Para mí, ustedes no eran una familia. Eran parásitos que consumían mi vida. Y hoy, he exterminado a esos parásitos por completo. No vuelvan a aparecer en mi vida, ni en mi campo de visión. Nunca más. Es espera. El pago, los 15.000 euros del aeropuerto, y la liquidación de los gastos de todos estos años. De eso hablaremos largo y tendido en el juicio que está por comenzar. Ah, se me olvidaba, suegra. Esos parientes de la familia principal en los que tanto confiaba, me han contactado hace un momento. Una última y débil esperanza apareció en el rostro de Pilar. ¿La familia principal? ¿Van a ayudarme? No. Han dicho que cortarán todo lazo con una impostora que ha manchado el nombre de los López, que no vuelva a usar ese apellido nunca más. El señor Serrano ya está tramitando la anulación de su registro. Toda la fuerza abandonó el cuerpo de Pilar. El último orgullo que le quedaba, la marca de la familia López, había sido destrozado sin piedad por sus propios parientes. Súplica y desesperación. Una ruina que la palabra merecido no alcanzaba a describir los estaba devorando. Pero incluso esto era solo el principio para ellos. Porque la identidad del verdadero cerebro de este caso, algo que ni Marcos ni Pilar esperaban, estaba a punto de revelarse. En el pesado ambiente de la comisaría, resonó el sonido seco de unos zapatos. Un sonido firme, que denotaba el estatus de alguien con una posición superior a la de todos los presentes. Incluso los policías, hasta entonces tensos, se cuadraron instintivamente para dejar paso. Apareció un anciano de pelo cano perfectamente peinado, vestido con un traje de 3 piezas. Al verlo, el rostro de Pilar se contrajo con una violencia nunca antes vista. No. Es mentira. ¿Por qué está usted aquí? La voz de Pilar ya no era de terror, sino de un vacío absoluto, como si su alma la hubiera abandonado. El anciano se detuvo frente a Pilar y, tras sus gafas, le dirigió una mirada penetrante. O debería decir, la falsa López. Tío, ayúdeme, por favor. Yo no he hecho nada malo, suplicó Pilar, golpeando el cristal con desesperación. Pero el anciano, don Ricardo López, el cabeza de la auténtica familia López, soltó una risa fría, se giró hacia mí y me sonrió con amabilidad. Señora Carmen, lamento que haya tenido que pasar por tanto. Finalmente, podemos cumplir la promesa que le hice a su padre, Arturo. Señor Ricardo, le agradezco enormemente que se haya molestado en venir. Le hice una profunda reverencia. En realidad, don Ricardo era mi mayor aliado, quien había apoyado mi contraataque desde la sombra. Oye, ¿qué está pasando, mamá? ¿Quién es este viejo? Gritó Marcos, aún inmovilizado en el suelo, sin entender nada. Don Ricardo le dirigió una mirada de compasión. Tú debes de ser Marcos. Hay 2 grandes verdades que debo revelarte. La primera. El apellido López, que durante 25 años creyeron que era suyo, es un nombre falso, creado a partir de documentos que tu abuelo robó a la familia principal hace 50 años. La voz de don Ricardo era tranquila, pero resonó profundamente en toda la comisaría. Su linaje no tiene ni una sola gota de sangre de la familia López. El padre de Pilar, tu abuelo, era un mayordomo que trabajaba para nosotros. Cuando la verdadera Pilar López, nuestra hija, murió siendo niña, él robó su partida de nacimiento y se la dio a su propia hija, la mujer que tienes ahí. No. 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 Marcos gritó. Y Pilar, temblando de pies a cabeza, se cubrió el rostro. El orgullo de una estirpe noble, que había atesorado durante 70 años como si fuera su vida, era una farsa, una vida robada a una niña muerta. Y la segunda verdad, don Ricardo me invitó a ponerme a su lado y soltó una bomba. La señora Carmen no es simplemente la hija de un nuevo rico. Su difunto padre, Arturo, era el hijo ilegítimo del anterior cabeza de la familia López. Es decir, la señora Carmen es la legítima y verdadera heredera del linaje López. Un silencio gélido se apoderó de la comisaría. Pilar soltó un grito ahogado y retrocedió. Marcos me miró como si estuviera viendo un fantasma. Carmen. ¿La verdadera heredera? Así es. Ustedes trataron a su verdadera señora como a una sirvienta.
Un ladrón ha humillado a su señora con el dinero robado. ¿Crees que existe una ofensa mayor en este mundo? Guardé silencio. En ese momento, no había nada que decir. Todas las burlas que me habían lanzado, mala cuna, nueva rica, se habían convertido en un bumerán gigantesco que les atravesaba el corazón. Pilar ya no podía ni hablar, se derrumbó en el suelo. Su vida entera se había construido sobre una mentira, lo que creía auténtico era falso, y la nuera a la que despreciaba poseía la nobleza que ella tanto anhelaba. Carmen. Por favor. No lo sabía. En realidad, siempre estuve orgulloso de ti. Si hubieras sabido que eras de la familia principal, nunca te habría sido infiel. Marcos intentó suplicar, arrastrándose. Su mezquindad me produjo un profundo desprecio. Si hubiera sabido tu linaje, ¿te habría querido? Un hombre incapaz de juzgar a las personas más que por su estatus y su dinero. Marcos, hasta el final, has sido incapaz de ver la esencia de las personas. Yo intenté tratarte como a una persona, como a mi marido, fueras o no de la familia López. Pero tú pisoteaste mi corazón una y otra vez. El linaje no tiene nada que ver. Tu corazón estaba más sucio que el de nadie. Eso es todo. Miré a Pilar a través del cristal. Tenía la mirada perdida, vacía. Hoy, el día que debía celebrar sus 70 años, había perdido su nombre, su casa, su pasado e incluso a sí misma. Mis 70 años. ¿Qué han sido? Sus 70 años han sido la historia de un crimen, el de robar la vida de otra persona, sentenció don Ricardo con el golpe de gracia. La familia principal los denunciará por difamación y falsificación de documentos. Nunca más se les permitirá usar el apellido López. La imagen de madre e hijo siendo escoltados por los policías era como la de dos marionetas viejas y rotas. Don Ricardo me puso una mano en el hombro y asintió con calma. Bueno, Carmen, la promesa con tu padre está cumplida. A partir de ahora, vive tu propia vida. Exhalé profunda, muy profundamente. Sentí como si el pesado lastre que había llevado en el pecho durante 25 años se disipara en el cielo del aeropuerto. Pero el final de la historia aún no había llegado. Les esperaba un último golpe. Una estación terminal especial que yo misma había preparado para ellos. Tras el interrogatorio, Pilar y Marcos López fueron puestos en libertad en la puerta de la comisaría, hechos un desastre. Se determinó que no había riesgo de destrucción de pruebas y que el juicio se celebraría sin prisión preventiva. Pero eso no significaba libertad. Oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Mamá? Solo me quedan 3 billetes de 10 euros en la cartera. Y el móvil me lo han confiscado en la empresa, dijo Marcos, mirando su cartera vacía con manos temblorosas. Cállate. De momento, volvamos a casa. Allí debería tener algo de dinero escondido. Cogeremos un taxi. No. Iremos en autobús. Pilar, con el pelo alborotado, aún intentaba mantener las apariencias. Caminaron penosamente durante más de 1 hora por las calles nocturnas, hasta llegar a la mansión que creían su castillo, pero lo que les esperaba allí era una escena increíble. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Gritó Pilar. La mansión estaba rodeada por una alta valla, y una enorme grúa estaba derribando los árboles del jardín. En la puerta, un cartel con letras rojas anunciaba: Inicio de obras de demolición. Se denunciará a la policía a toda persona que entre sin autorización. Demolición. Mi casa. ¿Quién se ha atrevido? Gritó Pilar, aferrándose a la verja como una loca. En ese momento, un coche de lujo se detuvo silenciosamente a su lado. Del asiento trasero bajamos el señor Serrano y yo. Vaya, todavía pensaban que esta era su casa. Dije, dirigiéndoles una mirada gélida. El terreno y el edificio fueron entregados oficialmente a la empresa de demolición esta misma tarde. En una semana, esto será un solar y se convertirá en un parque para los vecinos de la zona. No jodas. ¿Y nuestras cosas? Dentro estaban los muebles caros. Mi ropa, gritó Marcos, intentando abalanzarse sobre mí. El señor Serrano lo detuvo con un gesto brusco. Señor Marcos López, sus pertenencias ya han sido transportadas a un vertedero. Ustedes no tienen ni la propiedad ni el derecho a residir en esta mansión. Desde que el divorcio fue oficial, estaban ocupándola ilegalmente. ¿Quieres decir que lo has tirado todo? Sí. Eran cosas compradas con el dinero que me robaron, así que tengo derecho a deshacerme de ellas como me plazca. Ante la pareja, devastada por la desesperación,
añadí el golpe final. Y suegra, los gastos de cancelación del viaje en el aeropuerto y la indemnización por los daños y perjuicios causados por el escándalo, la agencia de viajes y la aerolínea les enviarán las facturas a sus nombres. Serán unos 10.000 euros en total. ¿10.000 euros? No podemos pagarlo. Fuiste tú quien lo reservó. Págalo tú, gritó Pilar, arrastrándose por el suelo, intentando agarrar mis zapatos. Aparté su mano con un gesto tranquilo pero firme. Y, mirándola a la cara, repetí la misma frase que le había dicho por teléfono en el aeropuerto. Disculpe, señora. ¿Quién es usted? ¿Qué? Mi nombre es Carmen López. Soy de la auténtica familia López. No tengo ninguna razón para seguir tratando con una desconocida que ha usurpado un apellido y ha robado la vida de otros. Que alguien llame a la policía, por favor. Hay unos desconocidos armando jaleo en mi propiedad. Carmen, espera. Por favor. Lo siento. Empecemos de nuevo. Te quiero. De verdad que te quiero. Suplicó Marcos, arrodillándose y llorando. Te quiero. Qué palabra más conveniente. Pero solo funciona cuando tratas a la otra persona como a un ser humano. Usted me llamó caja fuerte y se rió con su amante. Esa es la verdad de su amor. A punto de subir al coche, me giré como si acabara de recordar algo. Ah, por cierto, Marcos. Sobre la deuda de 200.000 euros que acumuló para agasajar a la señorita Verónica, dije que ella era mi colaboradora, pero me dejó un último mensaje para usted. ¿Qué mensaje? Hacerte creer que era la hija de la constructora Fuentes. La señora Carmen tiene su punto. Yo solo era una aspirante a modelo sin éxito que quería pescar a un pez gordo como tú. La venganza es demasiado dramática y aburrida para mí. Ah, los relojes que me regalaste los he empeñado. Eso es todo. La cara de Marcos se contorsionó en una mueca aún más estúpida. Incluso la identidad de Verónica era un guión falso que yo había creado para llevarlo a la desesperación. En realidad, solo había contratado a una mujer codiciosa para que interpretara el papel de vengadora. La Verónica que él creía amar. La heroína trágica con sed de venganza, ni siquiera existía. Solo era un espejismo que se había acercado a él por dinero. Han vivido una vida rodeados de falsedades hasta el final. Les pega. Una familia falsa, un amor falso y una casa falsa. Cerré la puerta. El motor del coche de lujo sonaba suave, y los gritos obscenos del exterior ya no se oían. Señora Carmen, ahora sí que ha terminado todo, ¿verdad? Sonrió amablemente el señor Serrano. Sí. No. Ahora empieza mi verdadera vida. En el retrovisor, las figuras de los dos se hacían cada vez más pequeñas. Dos sombras sin rumbo, sin dinero, sin ni siquiera un nombre, en medio de los escombros de lo que iba a ser un solar. Una oscuridad mucho más profunda que la soledad que yo había sentido durante 25 años. Sin mirar atrás ni una sola vez, conduje hacia un nuevo amanecer. El sonido de las obras de demolición resonaba en la lejanía. El lugar que una vez llamé infierno, era ahora solo un montón de escombros. Ahora, en la habitación de un ático en el centro de la ciudad, escribo una carta bajo la luz de la mañana. Es un larguísimo informe para presentar ante la tumba de mi padre. Papá. Por fin he saldado todas las cuentas. En ese momento, el móvil sobre la mesa vibró. Era una llamada del señor Serrano. Señora Carmen. Sobre esa pareja, parece que ha llegado su hora final. Guiada por el señor Serrano, señora Carmen en la Carmen, me dirigí a un lugar concreto. Un viejo edificio de apartamentos de 50 años en las afueras. El tipo de lugar que Pilar una vez despreció, diciendo que solo los fracasados viven en esas pocilgas. Un viento húmedo soplaba en el oscuro pasillo. Al llamar a la puerta, quien abrió fue un Marcos irreconocible. Ni rastro del traje de lujo. Una camiseta con el cuello dado de sí, y una barba de varios días. La arrogancia de antaño había desaparecido, solo quedaba un hombre de mediana edad asustado. Vaya. ¿Qué lugar más apropiado para usted, señor López? Dije con frialdad. Desde el fondo se oyó la voz chillona de Pilar. ¿Quién es Marcos? Si son los del cobro de deudas, échalos. Estoy enferma. Al entrar en la habitación, me encontré con una montaña de basura. Pilar, que antes se dedicaba a comprar artículos de marca, ahora estaba rodeada de recipientes de plástico de tiendas de todo a 1 euro, temblando acurrucada en un colchón mugriento. Tú... ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí?
Señora. No. Autodenominada Pilar López. ¿Lo ha olvidado? Hoy vence el plazo para que me devuelvan la deuda que tienen conmigo. El señor Serrano dejó caer un grueso fajo de documentos sobre la mesa baja. Señor Marcos López. La devolución íntegra del importe malversado. Y la restitución de los honorarios de dirección que la señora Pilar recibió indebidamente. Incluyendo los intereses, el total asciende a 800.000 euros. Por lo visto, ni siquiera pueden pagar el alquiler de este apartamento. ¿Qué van a hacer? ¿800.000 euros? No podremos pagar eso ni en toda una vida, gritó Marcos. Lo sé, por eso les he preparado un lugar de trabajo especial. Les entregué un folleto. Era una oferta de empleo para una empresa de limpieza en un lugar remoto de la sierra, con condiciones de trabajo muy duras. Un contrato en el que vivirían allí y el 90% de su sueldo se destinaría a pagar la deuda. Aquí no tendrán que pagar alquiler ni comida. Durante 25 años me explotaron. Ahora es su turno de devolverme hasta el último céntimo. Si se niegan, irán directamente a la cárcel. Yo tengo 70 años. Limpiar en la sierra. Es como decir que me muera, gimió Pilar. Trabajen hasta deslomarse. Le devuelvo las mismas palabras que usted me dijo a mí. Eres la nuera de la familia López. Es lo mínimo que puedes hacer. Miré a Pilar, que se había derrumbado en el suelo, incapaz de moverse. Ah, por cierto. Suegra. Esos parientes de la familia principal en los que tanto confiaba han decidido demandarla también. Quieren que sea juzgada como una estafadora que ha manchado el nombre de los López. Por favor, Carmen. Ayúdame. Si he hecho algo mal, te pido perdón. Déjanos volver a la mansión y vivamos los tres juntos y en paz. Pilar intentó aferrarse al bajo de mi falda. Su mano, la misma que una vez me abofeteó, estaba llena de una codicia repugnante. Di un paso atrás y con la sonrisa más radiante que pude mostrar, le espeté. Señora, ¿a quién cree que le está hablando? Yo no soy la Carmen que fue su familiar. Soy la verdadera cabeza de la familia López, que ha vuelto para hundirlos en la miseria. ¿Quién es usted? No tengo ningún pariente ladrón. Marcos, con el rostro desfigurado por la desesperación, gritó. Carmen. Yo lo siento. El divorcio. Era mentira. Rómpelo, por favor. No me abandones. Señor López, el divorcio ya está bien inscrito en el registro civil. Para mí, usted ya no es más que un extraño. No. Menos que un extraño. Solo una deuda. Saqué un billete de 10 euros de mi bolso y lo tiré al suelo. Esto es la devolución del helado que me tiró aquel día que tenía fiebre. Disfruten de un último lujo. Repártanselo entre los dos. A partir de mañana, empezará una vida en la que tendrán que pensárselo 2 veces antes de comprar un simple bocadillo. Carmen, Carmen. Los gritos de ambos rebotaban en las estrechas paredes del apartamento. Salí de la habitación con el señor Serrano, sin mirar atrás ni una sola vez. Al bajar las escaleras, mis pasos eran ligeros como si tuviera alas. Al salir a la calle, el cielo era de un azul intenso, despejado hasta donde alcanzaba la vista. El cielo nublado que sentí el día que entré en esa casa, 25 años atrás, había desaparecido. Se ha quedado a gusto, ¿verdad, señora Carmen? Rió el señor Serrano, con un guiño cómplice. Sí. No podría haber una venganza mejor. Bueno, señor Serrano. Para celebrarlo, vamos a tomar el mejor café del mundo. Saqué mi nuevo móvil y arrastré a la papelera todos los datos relacionados con mi pasado con la familia López. Con un solo gesto, 25 años de sufrimiento se desvanecieron como niebla digital. Pero la historia no termina aquí. Lo que me esperaba más adelante era un final que iba más allá del éxito de una simple venganza. Un final de verdadero amor y reencuentro. Ha pasado un año. El lugar donde una vez se alzó la mansión de los López es ahora un pequeño y hermoso parque. Flores de todos los colores, risas de niños. Contemplo la escena en silencio, sentada en un banco. Papá, como te prometí, este es ahora un lugar donde todos pueden sonreír. Guardo con cuidado mi documento de identidad en el bolso. En él, mi apellido, López, y mi estado civil, soltera, junto con el orgullo de ser la sucesora de un linaje que he heredado oficialmente de don Ricardo, el cabeza de la familia que me apoyó. De vez en cuando, el señor Serrano me cuenta rumores sobre la pareja enviada al centro de limpieza de la sierra. Pilar.
Desde aquel día, sufre de la espalda y, vestida con el chándal barato que una vez despreció, se pasa los días fregando suelos de rodillas. Cada vez que grita, «Yo no he nacido para esto», los demás trabajadores le responden con un frío «Te lo has buscado». Marcos, por su parte, incapaz de soportar el duro trabajo físico, ha intentado escapar varias veces, pero cada vez se le impone una enorme multa, y su deuda, en lugar de disminuir, aumenta. A la misma hora en la que antes descorchaba champán con su amante, ahora llora mi nombre mientras lava su mono de trabajo con agua fría. Ya no me importan. Me levanto y contemplo un gran cerezo en el fondo del parque. Fue un árbol que mi padre plantó en secreto el día que me casé. Carmen, cuando este árbol crezca, tus sufrimientos florecerán. Tal como dijo mi padre. El cerezo ha extendido sus ramas magníficamente. Carmen, perdona la espera. Una voz amable y familiar me hace girar. Es Clara. Después de aquel incidente, ella también me ayuda en la gestión de los inmuebles, las que una vez sufrimos juntas. Ahora estamos unidas por un vínculo que es como el de dos hermanas de verdad. Clara, ¿has terminado de trabajar? Sí. Hoy hemos cerrado un nuevo contrato de alquiler. Los inquilinos estaban encantados. Decían que nunca habían visto una propiedad gestionada con tanto cariño. Nos miramos y sonreímos. No es una riqueza obtenida pisoteando a otros, sino una recompensa por hacer feliz a alguien. Ahora saboreamos esa nobleza desde el fondo de nuestro corazón. Miro la placa conmemorativa a la entrada del parque. En ella, junto al nombre de mi padre Arturo, está grabado mi lema: el valor de una vida no se mide por a quién se vence, sino por a quién se ama. Puede que durante 25 años haya entregado mi amor a las personas equivocadas, pero gracias a esa paciencia y a la verdad que me dejó mi padre, ahora tengo verdadera libertad y verdaderos compañeros. Carmen, ¿vamos a visitar la tumba de tu padre? Don Ricardo ya está allí esperándonos. Sí. Vamos. Tengo que darle el mejor de los informes. Camino al lado de Clara. Ya no soy la mujer que caminaba encorvada hace un año. Camino con la espalda recta, pisando fuerte mi propia vida con mis propios pies. El cielo es infinitamente alto y claro. Aquel día, en el aeropuerto, cuando pregunté «¿Quién es usted?», la rueda de mi destino empezó a girar en la dirección correcta. Si ahora, entre quienes escuchan esta historia, hay alguien que soporta un trato injusto, temblando en la oscuridad, quiero que crean. La verdad siempre sale a la luz, y la maldad siempre vuelve a su dueño. Y la honestidad que han entregado se convertirá, algún día, en el escudo más fuerte que los proteja y hará florecer las más bellas flores. Ya no miro al pasado. En el nuevo lienzo del mañana, pintaré mi propia vida, como la auténtica Carmen López. Y como una mujer orgullosa. La luz del atardecer tiñe el parque de un color dorado. En esa luz, me parece ver a mi padre sonriendo. Papá, ahora soy muy feliz. El viento sopla, y las hojas del cerezo susurran. Suenan como un aplauso suave, celebrando mi nueva vida.